Muy buenas noches, queridos hermanos que siguen ya la transmisión de la reflexión del Evangelio en su página Verdes de la Fe. Me da mucha alegría el poder saludarles. La otra vez me decían, lo vemos triste, lo vemos como que está un poco extraño, pues era por el cansancio, ¿verdad? Del viaje, de las actividades y todo. Y ahora pues estoy en un periodo de adaptación en el que tengo que acostumbrarme al horario. A veces cuando es de día pues hay sueño, cuando es de noche no hay sueño, no siempre se tiene hambre las horas que es. En fin, hay muchas cosas, ¿verdad?, a las que uno se tiene que adaptar cuando comienza una nueva experiencia. Y pues ahora pues me toca hacer esa etapa, ¿verdad? Viviéndola también con mucha pena por todo lo que está pasando en Guatemala. Sabemos que el COVID está haciendo pues muchos desastres, ¿verdad? Y ahora se ve la falta de responsabilidad que se ha tenido en algunos momentos, que por muchos que son irresponsables, otro montón pues termina contagiándose de esta enfermedad. Yo les había dicho en muchos momentos, nadie está exento de poderse contagiar, pero si nosotros somos responsables y nos cuidamos unos a otros, definitivamente vamos a poder luchar mejor, ¿ya? Pero todos somos vulnerables y las vacunas pues ayudarán de alguna manera a que haya menos casos que lamentar, aunque en algunos lugares pues mucha gente tiene miedo. Pues no hay que tener miedo, hay que creer siempre en que Dios nos acompaña cuando nosotros hacemos lo que nos toca. Ahora, si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde, entonces también le estamos vedando la oportunidad a Dios de entrar en nuestra vida y de actuar no solo en nosotros, sino también a través de nosotros. Vamos a iniciar esta reflexión del Evangelio del próximo domingo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, tenemos la riqueza siempre de tener la palabra de Dios que nos ayuda precisamente a, como nombramos a estos espacios de reflexión, ver desde la fe, porque toda la situación que nos toca vivir, nosotros como creyentes estamos llamados a vivirla precisamente desde la fe, porque desde allí vamos a poner la luz de Dios, la luz del Señor, para que vaya iluminando nuestro caminar. Así que vamos a dar paso a la lectura del Evangelio del próximo domingo. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos
la narración de un milagro. Seguimos con el Evangelio de Marcos, donde Jesús pues ahora no tiene un escenario concreto. Sin embargo, sabemos que Él viene para manifestar la libertad de los hijos de Dios, libertad que tanto nos hace falta hoy, que nos sentimos presos por esto que está pasando, que no podemos salir con tranquilidad, que no podemos acercarnos a nadie con tranquilidad, que hay temor en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y es ahora cuando se necesita poner más nuestra confianza en aquello que creemos, aferrarnos del don de la fe que hemos recibido por medio de la palabra de Dios y que nos hace tener actitudes distintas, que nos hace no bajar la cabeza, que nos hace luchar siempre, que nos permite creer cuando no es lógico creer, que nos permite ver más allá cuando solo podemos ver más acá, que nos hace ir al encuentro del hermano, al encuentro de las necesidades humanas, y en ese encuentro se produce la acción de Dios que va en los creyentes y la acción de Dios que la reciben creyentes y no creyentes. Este evangelio que hemos escuchado es algo muy bello porque nos presenta la posibilidad de ver que sí es posible sanar aquello que parece que no lo es. No vemos la primera ni la segunda lectura, que son una maravilla, lo que vamos a escuchar el próximo domingo, donde el profeta Isaías pues dice qué es lo que va a pasar cuando se haga presente el Mesías, donde los sordos pues saltarán, los cojos igual, los sordos oirán, los cojos saltarán, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que en el Antiguo Testamento los tiempos mesiánicos se anunciaron como salvación para los marginados, los pobres, los que no tenían valor en este mundo injusto. Seguramente hemos entendido demasiado literal, ¿verdad? Porque hay quienes piensan que de verdad un cojo pues, que está totalmente lisiado puede sanar con un acto milagroso, ¿verdad? Ese tipo de cosas no ocurren hoy ni ocurrieron tampoco en el pasado, ¿verdad? Y podrán decir, bueno, el padre es falto de fe porque no cree en los milagros. Al final les compartiré unas frases que dijeron unos grandes pensadores, algunos cristianos y otros no, algunos a favor de la religión y otros no, pero que no dejan de tener razón, porque nosotros no somos cristianos porque creemos en milagros, somos cristianos porque creemos en Jesucristo. Y Jesucristo hizo milagros como signos, ¿ya? No para que nos quedáramos viendo el milagro, eso lo he compartido muchas veces. Seguramente al entender literalmente este anuncio hecho por los profetas de que el sordo irá, que la lengua del mudo cantará, que el cojo saltará, etcétera, que la pantera puede convivir con el cabrito, cosas semejantes, ¿no?, que se encuentran en los profetas, ya de que estas cosas no, en realidad nunca se dicen en toda la Biblia que el Mesías tuviera esa misión. También dicen los textos que nacerán fuentes en el desierto, que el león pues pasará, es decir, estarán juntos con el buey, que el niño tomará una serpiente en la mano, ¿no?, y etcétera. Nadie espera que eso vaya a suceder. En realidad todo es signo del reino de Dios, ¿ya? Todo es signo del reino, pero no el reino, no es el reino. Ya yo recuerdo hace algunos meses, precisamente en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Casillas, yo preguntaba, ¿y ustedes agarrarían una serpiente? Porque dice la profecía que los que crean pues tomarán serpientes y no les hará daño, ¿verdad? O les darán a tomar veneno y no les hará daño. Y un señor que no estaba entendiendo las cosas me decía, padre, ¿usted lo haría? Pues yo le digo, claro que no. No lo hago porque no es eso lo que me está pidiendo la Sagrada Escritura. Me está pidiendo que tenga una actitud diferente, una actitud de fe en el Señor y que eso me haga pues experimentar las cosas de una forma diferente, ¿no? Para aquella cultura de aquel entonces, el hecho de que una persona fuera sorda o muda o ciega, pues no era un problema de salud, sino que era un problema religioso. Ya les he compartido que cuando alguien tenía enfermedades que no tenían una explicación, decían pues que tenía algún demonio, ¿no? Entonces, esa carencia era signo de que Dios le había abandonado, era lo que se creía, que Dios abandonaba a este tipo de enfermos. Y si Dios lo había abandonado,
pues por supuesto que la institución religiosa estaba obligada a hacer lo mismo porque no podría ser diferente que Dios. Y eso ha hecho mucho daño, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Creer que una persona porque está sufriendo no goza del favor de Dios y como Dios le condena, pues yo también tengo que apartarme de esta persona. No es así. Entonces eran por tanto marginados por la religión, que era al final la mayor desgracia que podía recaer sobre una persona, ¿no? Que sentirse abandonada por Dios es lo peor que le puede pasar a una persona. Y Jesús en su actitud manifiesta que Dios está más cerca de los marginados, de los que sufren. Y cuando Jesús cura a esta gente, Él le está sacando de su marginación religiosa, demostrando que Dios no margina a nadie y que la religión no actúa en su nombre, que esa religión no está actuando en su nombre porque está postergando a la gente que sufre. El relato pues está plagado de simbolismo que hace imposible interpretarlo como una crónica de unos hechos, ¿no? En el capítulo siguiente se narra la curación del ciego de Betsaida utilizando el mismo, como la misma excusa, ¿no? ¿Ya? Es presentado por otros, le piden que lo toque, que le imponga las manos, lo separa de la multitud, le toca con saliva la lengua y les manda que guarden silencio. En los profetas, los ojos fue en este caso, la ceguera, la sordera, los símbolos de resistencia a la palabra de Dios son precisamente estos. O sea, una persona que tiene incapacidad de ver, incapacidad de escuchar, es una persona que está aferrada a no escuchar la palabra de Dios. Es una persona que no acoge la voluntad de Dios, no le abre su corazón. Entonces en el Evangelio son símbolos de la incomprensión y resistencia al mensaje de Jesús, y los discípulos de Jesús no comprenden el mensaje y por lo tanto pues no pueden transmitirlo. Sordo y mudo en el Antiguo Testamento era simbólicamente el que no quería escuchar la palabra de Dios y por lo tanto tampoco podía cumplirla o proclamarla, porque si no la escucha no se le queda y mucho menos la va a cumplir. Nadie va a cumplir aquello que no sabe, ¿verdad? No conoce, no tiene convicción. Entonces, si tenemos en cuenta que la religión judía se fundamenta en el cumplimiento de la ley, descubriremos que el que no puede oírla ni proclamarla queda totalmente excluido del pueblo, excluido de Dios, excluido de la religión. La imposición de manos era signo de la comunicación del Espíritu y la mirada al cielo era signo de la relación íntima con Dios. ¿Ya? Apartarlo de la gente era separarlo del mundo. ¿Ya? El dedo que hace referencia cuando se le toca es el dedo de Dios que actúa. Hay un cuadro muy bonito, ¿verdad?, pintado por Miguel Ángel, donde Dios está con el dedo señalando así, y junto a ese dedo está el de Adán, ¿verdad? Como quien dice, de la fuerza de Dios sale esa presencia del hombre, ¿sí? Entonces, estos signos son importantes tenerlos en cuenta, ¿verdad? Y se lo repito porque es lo que hace Jesús. Mira al cielo, eso es signo de la comunión con Dios. Es decir, la acción que se va a dar en ese momento viene de Dios. Lo aparta de la gente, es decir, lo separa del mundo. El dedo hace referencia a la fuerza de Dios que va a actuar. Luego viene la saliva que se consideraba como donde iba la presencia del Espíritu. Aparentemente Jesús actúa como cualquier milagrero de la época, pero esos milagreros hacían sus curaciones con mucho alboroto, querían ganar la fama, que la gente les aplaudiera, y Jesús quiere hacer ver a todos que su objetivo es muy diferente. Si volvemos a ver lo que nos va diciendo el Evangelio, entonces vamos a entender mejor esto, ¿verdad? Jesús salió de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Está Jesús en tierra no muy sana, que digamos, ¿ya? Y entonces le llevan a un hombre que está sordo y tartamudo, es decir, que habla pero no habla bien, no se le puede entender bien, medio habla.
y le suplicaban que le impusiera las manos. Ya sabemos que eso de la imposición de las manos pues se ha utilizado como para transmitir la fuerza de Dios. Y Jesús lo aparta a un lado de la gente, precisamente por lo que les he dicho, ¿no? Sacar a la persona de la mundanidad que es incrédula, sacar a la persona de la mundanidad que es excluyente, sacar a la persona de aquellos que le condenan, de aquellos que le ignoran, de aquellos que le matan, porque cuando se ignora a una persona se le está matando, de aquellos que no le dan esperanza ni la posibilidad de hacer las cosas diferentes. Y entonces lo saca de eso, porque es lo primero que se tiene que hacer con una persona que tiene la enfermedad que le hace ser marginada, señalada, muchas veces expulsada o criticada. Y Jesús le mete los dedos en los oídos. ¿Por qué? Porque esos oídos necesitan la fuerza de Dios. Esos oídos necesitan ser recreados. En ningún otro milagro Jesús actúa de esta manera. Le mete los dedos en los oídos. ¿Por qué? Porque se los está abriendo, se los está recreando, se los está haciendo. Una persona que tiene los oídos cerrados a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, necesita que se le vuelvan a abrir. Necesita oídos nuevos. Esos que tiene cerrados no le sirven. Necesita cambiar. Y además Jesús le toca la lengua con la saliva, es decir, le transmite el Espíritu de Dios que le posibilita hablar bien, no hablar a medias, no ser tartamudo, que le va a permitir comunicar con claridad aquello que tiene que decir. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene que decir? Miren el esquema que usa Jesús. Primero le abre los oídos. Primero le abre los oídos. Una vez que tiene la capacidad de escuchar, entonces hay que darle la capacidad de comunicar, la capacidad de hablar, de transmitir. Y Jesús, después, mirando al cielo, suspira y le dice, Efetá. El oído y la lengua van de la mano. De ahí que es importante que nosotros cuidemos siempre lo que oímos, porque cuando oímos cosas muy buenas, también así podremos comunicar cosas buenas, pero si sucede lo contrario, pues será una pena, ¿no? Jesús dice, Efetá, ábrete, ábranse oídos, ábrete boca, que se suelte la lengua. Y al momento dice, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Porque solo cuando se es capaz de escuchar, se puede hablar sin dificultad, pero cuando se habla sin escuchar, siempre el ser humano se va a equivocar y va a generar dificultad, va a señalar, va a condenar, va a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, todo lo contrario a la fe, todo lo contrario a la religión. Y Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, ¿ya? Le dio la capacidad de hablar a este hombre, pero le dice que no se lo diga a nadie. ¿Por qué razón? Es que a Jesús no le interesa que se le comunique el milagro. Y aquí nosotros tenemos alguna dificultad porque tendremos el problema de quedarnos precisamente en el milagro. Y entonces, cuando nos quedamos en el milagro, terminamos despreciando a Jesús y al final, pues vamos a tener un camino equivocado, ¿verdad? Un camino equivocado. Nosotros no podemos quedarnos así, ¿ya? No te quedes en el milagro, descubre el significado del milagro, que eso es lo más importante, el significado del milagro. Y aquí Jesús manda que no se diga a nadie, que no se cuente el milagro. Simplemente la presencia de aquel hombre, oyendo y hablando, daba testimonio de la acción de Dios realizada en él. Pero dice, cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Hoy parece que es norma, cuando alguien tiene un milagro, hay que dar testimonio, hay que subir al ambón, hay que decirlo a los hermanos, hay que decirlo a la asamblea. Oye, ¿no será que ese milagro es un mensaje más para ti? Para que en vez de presumir del milagro, te pongas a vivir como Dios te pide, ya que te está dando otra oportunidad.
No se trata de andar anunciando los milagros. Eso no importa, hermanos. No importa. Y perdón que lo diga así, pero los milagros no importan. Importa Cristo, importa su palabra. Si nosotros nos vamos con los milagros, pero no ponemos en primer lugar a Cristo y su palabra, entonces ese milagro no sirvió para nada y es decepcionante. Porque ese milagro nos tiene que llevar a la palabra de Dios, nos tiene que llevar a Jesús. Esa es presencia del reino. Y lo que debemos de buscar es siempre el reino. Entonces dice la gente, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Sí, eso lo hizo Jesús, pero hoy nos toca a nosotros. Hoy somos nosotros los responsables de que esto sea una realidad aquí y ahora. No solo qué bonito, ¿verdad? Cómo pasó hace tanto tiempo, pues a mí ¿de qué me sirve que Jesús haya hecho hablar a un sordomudo, lo haya hecho escuchar? Si yo hoy no soy capaz de escuchar, no soy capaz de hablar y más bien yo me convierto en ese sordomudo. Hoy abundan los sordomudos en nuestro mundo. Cuánta gente anda por allí diciendo cada mentira, cada falsedad y al final traicionan la palabra de Dios. Hermanitos, en este tiempo de pandemia y con lo difícil que está pasando, con la zozobra que hay en muchas de nuestras familias, en nuestro país, en nuestra querida Guatemala y en el mundo entero, cuánta necesidad hay de que escuchemos, de que abramos nuestro oído, de que soltemos la lengua, de que la fuerza de Dios actúe en nuestro oído y que el Espíritu de Dios se comunique en nuestra lengua. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia y desde acá, desde la cuna del cristianismo, desde Roma, mi cariño, mi oración, la celebración de la Santa Misa, por todos ustedes, por todos los que me ven, por todos los que quieren acercarse al Evangelio. Me da mucha pena, de verdad, lo que estoy escuchando, las noticias que me llegan de allá, pero no puedo decir otra cosa que las palabras de Jesús. No tengan miedo, no hay que tener miedo, pero eso sí, hay que tomar la responsabilidad en las propias manos. No pensemos que las autoridades nos van a resolver y aunque pongan toques de queda, restricciones y todo, somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. El resultado de relajarse, de andar sin la mascarilla, de no ponerse la vacuna, de exponerse a cualquier situación y no creer que nos puede llegar, pues ahora queda en entredicho, ¿no? Jesús hoy nos quiere liberar, como a este sordomudo, nos quiere transmitir su fuerza, pero si nosotros somos necios, entonces no va a poder germinar esa fuerza de Dios que viene a nosotros. Y lo primero que hay que abrir, los oídos. ¿Para qué? Para que se suelte la lengua que medio habla de Dios, para que hable totalmente del amor de Dios. ¿Y cómo hablar del amor de Dios? Buscando actuar con caridad hacia los demás. Y la caridad comienza por nosotros mismos. ¿Quieres practicar la caridad hoy? Cuídate mucho. Y cuidándote a ti, vas a cuidar también a tus hermanos. La palabra de Dios viene hoy a decirnos que sí es posible salir adelante, que es posible vencer esta enfermedad, que así como es posible curar los peores males causados por el pecado, pues esta enfermedad también. Pero Dios no lo hace mágicamente, lo hace contigo. Sin ti no lo puede hacer. Hasta la próxima semana, cuando nuevamente pues nos vamos a reunir para reflexionar el Evangelio Dominical y así seguir caminando a la luz de la fe. Un saludo grande a todos los que nos ven, todos los que se conectan, que el Señor les conceda la gracia y la fuerza. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén. Abrazos para todos ustedes.